El amor aparece de repente como sorprende el sol en primavera. Lo que era frialdad se vuelve hoguera y muda al aterido en ascua ardiente. Un enjambre dorado diligente cuida en el corazón la colmenera. El más duro se torna blanda cera, rezumante de miel adolescente. Lo pintan ciego, pero ve en lo oscuro y se escuda travieso en la ceguera para lanzarte el dardo más seguro. Te ovilla la razón como hilandera y eres uso en su mano en el futuro, quedando para siempre prisionera. El enjambre dorado. El enjambre dorado es este poema y además da nombre a un libro de Luz Macías. Luz Macías escribe poemas desde hace relativamente poco tiempo, ahora nos lo contará, 4 años. Ya presentamos aquí El grito de la mariposa, su otro poemario, su primer poemario. También escribe relatos, se ha lanzado al mundo de la novela, pero de todo eso nos hablará a continuación. Lo primero, bienvenida, Luz. Gracias. Luz, como digo, empezó hace relativamente poco tiempo. Digo relativamente poco tiempo porque ella, aunque de apariencia muy, muy joven, pues tiene unos años y sin embargo se ha dedicado profesionalmente a otras cosas, también nos contará, y un buen día decidió que lo que quería era escribir. Escribe no bien, lo siguiente, muy, muy bien. Y además es algo sorprendente precisamente porque tenemos la idea de que aquel que escribe desde niño, que siempre ha tenido esa ilusión y ahí está. ¿Cómo es en el caso de Luz Macías? Y luego hablaremos de su obra. Primero quiero dar las gracias a la UNED por tenerme aquí haciendo esta entrevista, seguramente inmerecidamente, y para mí es un honor estar contigo, Isabel Baeza. Y luego, bueno, pues en respuesta a lo que me estás diciendo, yo vengo del mundo de la música, yo he tenido un estudio de grabación de música 25 años, he estado hasta hace unos 10 años, y luego por circunstancias personales, porque era un estudio que compartía la propiedad con mi marido. Yo he cambiado de estatus de casada al de divorciada y entonces en ese punto de mi vida pues cambiaron muchísimas cosas y entre otras dejar de trabajar. Entonces me volvía la vista hacia mi casa. Allí ya tuve que cuidar de mi padre, que había venido a vivir conmigo 4 años antes, muy mayor. Y entonces pues dediqué mi vida sencillamente a él, lo cual me parece maravilloso porque en estas páginas de este libro lo habrás encontrado, que sé que lo has leído. Era una persona extraordinaria, muy importante en mi vida. Ahí fue como estando en casa, con lecturas y con muchas charlas con él. Él me decía también, siempre me animaba a escribir porque sabía que me gustaba muchísimo leer y que podía a lo mejor tener un cierto gusto luego a la hora de plasmar lo que uno aprende en la vida con tanta lectura en la escritura. Y así fue como empecé jugueteando con mi padre a hacer poemas que le leía y que él consideraba, como no podía ser menos porque me adoraba, estupendos. Papá, ¿te gusta? ¿Está bien? Y dices, sí, hija, sí. Dice, solo hay 2 clases de poesía, la buena y la mala. Y la tuya es la buena. Entonces, con ese ánimo que me daba mi padre, pues así es como empecé a escribir poemas. Y la verdad es que el primer poemario, que también tuve el honor de que me presentaran aquí, con este primer poemario lo escribí en 3 meses. En 3 meses salió. Tenía yo mucha prisa porque sabía que el tiempo de mi padre también era breve. Y yo conseguí que pudiera estar en el Ateneo de Madrid sentado viendo cómo presentaba el primer poemario. Tuve también la suerte de que se fijara en este texto un editor, José Membrive, que es un editor catalán, editorial Carena, que es profesor de literatura, que le gustó lo que hacía y que me lo publicó. Y así es como empecé. Así surge El grito de la mariposa. Pero es curioso, porque empezar a escribir supone el tener pues una vida detrás, muchas vivencias, aunque es verdad, como te decía al principio, que mucha gente empieza de muy joven, bueno, porque empieza a sentir de muy joven. 25 años como profesional en el campo de la música, algo totalmente diferente, aunque el arte siempre está unido, claro, pero tenías otras encomiendas, digamos, dentro de tu trabajo. Empiezas a escribir y te es sencillo. Cuéntame un poco este primer libro, ¿qué es lo que refleja o qué querías tú reflejar en él? Para decírtelo, lo mejor que puedo hacerte es leerte la breve nota al lector que te indicará muchas cosas. Si pudiera comparar mi yo ontológico con una casa,
diría que en los últimos tiempos se han cambiado los muebles del lugar. Han bajado del desván la infancia, adolescencia y juventud para volverse a hacer un sitio entre mis cosas más al uso. Los trastos inservibles, acumulados durante más de 30 años, duermen ahora encerrados allá arriba. Estos poemas están inspirados en situaciones, lugares y sobre todo en las personas que en estos últimos 6 años de mi vida me ayudaron a hacer la mudanza. A ellas, humildemente y con amor, la autora. Esto es una dedicatoria de un cambio importante, de esa mudanza interior. Es muy difícil. Es cierto que cada cierto tiempo vamos mudando, todos mudamos, pero cuando la mudanza es brusca y de alguna manera te cambia totalmente la vida, a ti pues lo que te da es por decir, bueno, pues esto lo voy a plasmar, lo voy a escribir porque tengo mucho que decir. También es verdad que después de esta mudanza, sí es cierto que he vivido una historia de amor muy importante en mi vida y desamor. Y eso ha sido, si te fijas bien en lo que quiero decir, en esa nota al lector, hay agradecimiento a esa persona sin la cual probablemente no hubiera escrito ni una línea. Pues ahí está, para bien o para mal, ya sabes que hay poemas de amor, casi todo ese primer poemario es un poemario de amor. Este sentir es totalmente necesario para aquel que quiere transmitir. Hay que sentir. Y además hay que sentir con fuerza para cualquier cosa que hagas en la vida. La indolencia no llega a ningún sitio, sin embargo, el sentimiento, aunque sea un sentimiento que te haga daño y que te haga sufrir, también es importante. Y así surge también el enjambre dorado. ¿Qué es el enjambre dorado? Este segundo poemario. Me gustaría mucho remarcarte que en este último poemario he tenido el honor de que vaya prologado por Pedro Felipe Granados. Pedro Felipe Granados es catedrático de literatura y ha recibido en el año 2012 la Cruz de Alfonso X el Sabio. Y además está tan bien escrito que le digo, Pedro, van a comprar el libro por tu prólogo. Y del magnífico prólogo de Pedro Felipe Granados a una nota al lector con la que comienza el poemario y que me gustaría que nos leyeras. A los seres que elaboraron la miel más dulce y la más amarga, el enjambre dorado que ha conformado la sólida colmena de mi vida. A ellos y a ti, lector, debo el impulso de abrir cada mañana mi ventana. También hay amor en este poemario, también hay desamor, hay amistad. Tengo que decir que, por ejemplo, el poema con el que hemos abierto está dedicado a un amigo. Está dedicado ese poema que se llama El enjambre dorado, como el libro, a Pepe Loeches. Pepe Loeches ha sido mi socio durante 25 años del estudio de grabación de música. Y Pepe es el único técnico de sonido y creo que probablemente, no sé cuántos cantantes tendrán 5 Grammys como ha tenido Pepe. Desgraciadamente ha tenido un accidente vascular que le ha llevado por delante la vida en plena juventud este mismo año. Y bueno, pues él, además de ser un técnico de sonido importantísimo, era colmenero. Le encantaban las colmenas, él vivía en su pueblo Albalate cuando se retiró y entonces por eso el enjambre dorado me pareció que era oportunísimo, que ya estaba escrito el poema, aunque él se lo leí y me dio tiempo a mandárselo y lo leyó. Yo le recomendaría a los jóvenes que siempre vivan con pasión, porque la vida es eso, pasión. Desde luego, además, Luz, yo pienso que ese interés lo tenemos dentro. Siempre lo tenemos dentro y lo tenemos que buscar. Ahí está, seguro, seguro, en algún rincón. El enjambre dorado, además, como te digo, es amor, es recuerdo también. ¿Qué es? Pues el enjambre dorado está dividido en 2 partes. Una parte, poemas de amor, y luego eso, el totum revolutum de la vida, que tiene de todo. Y la primera parte la he titulado Tensó el arco Cupido. Y la segunda parte, La gota en el torrente. Tensó el arco Cupido y cobró mi corazón con su cierta saeta. ¿De qué estaba impregnada? No sé, pero sospecho que el veneno llevaba, al menos, una gota de sangre de poeta. Podemos leer otro poema de la segunda parte.
Somos solo una gota en el torrente. Es tan frágil el ser. Pero qué hermosa gota cuando pende al extremo de la estalactita. En la punta afilada de la lanza, por un único instante, el agua destilada se convierte en una perla única, irisada, perfecta en su armonía transparente. La efímera belleza diminuta va a suicidarse indefectiblemente en un crisol de ondas contra el lago. Pero ese es su destino al fin y al cabo, regresar al silencio de la gruta. Este poema, como hemos dicho, es de la segunda parte del poemario. El poemario encierra muchas cosas. ¿Vas a seguir escribiendo poesía? Porque también sé que escribes relatos. De hecho, he leído hace poco un relato precioso. Te dije además que era un relato sencillo. Y al decir sencillo y bonito, dije, es lo que quería decir. Porque decir bonito, pero bonito en profundidad, es algo difícil. Te daba como paz, como tranquilidad. Es una historia verdaderamente preciosa. Es decir, que escribes también prosa. Pues sí, me he atrevido con ese primer relato, pues a instancias de una escritora del sur, Antonia Vocero, que me dice: Luz, estamos escribiendo una antología de relatos que encierran un secreto. Y por favor escríbeme uno. Digo, chica, pues si estoy con un lío, estaba en plena mudanza, fue el verano pasado. Anda, pues que sea largo además, porque no creas que el libro va muy, muy cargado. Bueno, pues así es como este relato, que es casi, como habrás visto, una novela breve, pues surge. Sí, es un relato que encierra un secreto, como me pidieron, y el mío es el secreto de Amalia, que es una protagonista tierna y bueno. La antología se llama La piel del secreto y ahí está el secreto de Amalia, que verdaderamente es bonito. Y sigues escribiendo una novela que la tienes ya prácticamente acabada y es una cosa también muy curiosa. Cómo surge esta historia, porque tiene mucho que ver con tu edad, aunque parezca una cosa rara, con la edad que aparentas, que es otra quizá diferente, y con lo que eso suscitó. Y eso te hizo empezar a pensar en escribir. Cuéntanos, aunque sea brevemente, esa historia. Bueno, pues la cuento brevemente. Cuando fui a firmar el primer contrato literario, como os he dicho, mi editor es catalán, pues fui a Barcelona. Y bueno, era ese primer echar el vuelo libre, porque yo nací casada y claro, pues de repente empezar a escribir, firmar un contrato literario, para mí era una aventura maravillosa. Y cuando fui a firmar ese primer contrato, José Membrive me recibió en su casa, porque es donde recibía a los escritores que eran de fuera de Barcelona, y así fue como pudimos convivir un fin de semana largo y cocinar y hacer algunas cosas en una casa tipo masía que él tenía. Y bueno, así fue, cocinar con él y esa convivencia, ese tiempo de estar los dos juntos y conocernos un poco. Cuando me vine a Madrid, me llamó: ¿has llegado bien? Sí. Oh, mira, Luz, por favor, dime qué comes, qué haces para estar así como estás a tu edad. Y sobre todo también para estar un poco como estoy, de interés por la vida y por todo lo nuevo, ¿no? Dice: escríbeme un libro de cocina. Dice: pero bueno, ¿cómo te voy a escribir un libro de cocina después de un poemario? No me pega nada. Digo: pero mira, te voy a escribir una novela de cocina. Y los tiros van por ahí. La tenía casi hecha, guardada en el cajón. Tú eres periodista, tú sabes que hay cosas que se guardan. Luego la he sacado y estoy cambiando muchas cosas, pero la quiero terminar pronto. Esta novela con una historia alrededor de la cocina y también una trilogía que está ahí, una historia real, que es la historia de tus padres. Sí, es una trilogía que va a empezar aproximadamente hacia principios del siglo pasado, y es la historia de dos familias muy diferentes, la de mi madre y la de mi padre. Mi madre era una niña bien, con cochecito topolino y avioneta en 4 vientos, y mi padre era el hijo de una familia obrera, activistas políticos de izquierdas, que luego fue en guerra un guerrillero conocido. Que todavía voy a la sierra y cuando digo que soy hija de Peter, todo el mundo me rodea con interés. Es esa saga y va a acabar más o menos en nuestros días, porque yo, como te dije antes, también confieso que he vivido y también tengo cosas que contar de los años que conocemos bien, 60, 70, 80, toda esa proyección
de la vida en Madrid, que ha sido también muy interesante. No vamos a desentrañar del todo la novela, ya hemos dado unas pinceladas, pero eso será otro programa, un programa que cuando esté ahí hablaremos del de las dos novelas. En todo caso, ahora El enjambre dorado es el poemario que estás presentando. Estás presentándolo además en múltiples sitios y con una acogida estupenda. Pues la primera presentación en el Casino de Alicante, donde he tenido muy buena acogida de una asociación cultural que se llama Espejo de Alicante, y luego pues bastantes más sitios, y así continúo. Aunque el amor y los sentimientos estén ahí, hay otros sentimientos también que te pueden provocar las cosas y los sitios, los lugares. El Metro de Madrid te ha inspirado un poema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque es además muy original. Me encantaría acabar con eso, con el Metro de Madrid, Luz. El poema se llama así, El Metro de Madrid. La ciudad esconde un mundo debajo de la tierra, Venecia de canales sin agua, surcados por pacíficas ballenas. Esta caverna, donde no sale el sol y nunca hay luna llena, cobija en sus entrañas las 12 tribus de Israel enteras. Rockers, pijos, trendis, punks, heavies, skinks y bacalas, revueltos en la diaria carrera con hip-hoperos, neo-hippies, skitter, góticos, frikis, jonases autoinmolados que pugnan por ser tragados, albergados y expulsados, crudos, sin ser digeridos, del vientre de la ballena. Me sumerjo entre toda la gente, mientras buscan mis pasos la salida del laberinto de los 100 conciertos, y cabalgo la cima a la serpiente, cuyo lomo de acero transporta a la mesnada dócilmente. El azote del viento anuncia que llegamos a la entrada, sésamo de la cueva de la ciudad encantada. La mano del recuerdo de mi padre me sube la bufanda. Tápate la boquita, no te me pongas mala. Muchísimas gracias, Luz. Gracias a vosotros.